Bienvenidos al mejor canal del fútbol colombiano. Después del fracaso de la selección Colombia en el Mundial de Francia 98, la Federación Colombiana de Fútbol decidió nombrar a Javier Álvarez como nuevo director técnico. Su primer reto fue la Copa América de 1999 realizada en Paraguay. Iniciaba una nueva etapa para el conjunto colombiano que había clasificado a 3 mundiales de manera consecutiva. Era el primer torneo oficial de Colombia sin Carlos "el Pibe" Valderrama. El equipo de Álvarez cumplió una primera ronda perfecta en la que ganó los 3 partidos que disputó frente a Uruguay, Ecuador y Argentina. En ese último partido fue en el que Martín Palermo botó los 3 penales frente a Miguel Calero. La orden de Aquino, el loco, palo, Martín, Palermo. Allí va, Palermo, salva. Con nombres como Hamilton Ricard, Víctor Bonilla, Arley Betancourt, Freddy el Totono Grisales, Colombia empezaba una renovación. En ese torneo brilló Jonier Montaño con tan solo 16 años. Lastimosamente, el sueño colombiano terminó en cuartos de final cuando Chile, quien solo le había ganado a Venezuela en la fase de grupos, lo eliminó 3-2. 6 meses después, en enero del 2000, y aunque no era parte de sus responsabilidades, Javier Álvarez decidió ser el técnico de Colombia en el preolímpico realizado en Londrina, Brasil. En ese torneo, Colombia sufrió la que es tal vez la peor derrota de su historia. Colombia tenía que perder por 7 goles para quedar eliminado del torneo. Entonces Javier Álvarez decidió poner la suplencia frente a un Brasil que tenía a Ronaldinho. En un partido bochornoso, Colombia perdió 9-0. Eso le costó el puesto a Javier Álvarez, quien tan solo estuvo en la selección Colombia un año dirigiendo 15 partidos. El Chiqui García dirigió a Colombia entre febrero del 2000 y abril del 2001. Entre otras cosas, llevó a Colombia a la final de la Copa Oro 2000, en la que sorpresivamente perdió 2-0 frente a Canadá. A pesar de que Colombia cumplía una aceptable campaña en la eliminatoria rumbo a Corea-Japón 2002, en la que por ejemplo la selección le ganó a Chile de visitante 1-0 con aquel recordado gol de Jairo el Tigre Castillo de chilena, la federación decidió destituir al técnico colombiano tras empatar 2-2 frente a Venezuela de visitante. A pocos meses del inicio de la Copa América 2001, que iba a ser realizada en nuestro país, la federación decidió nombrar por tercera vez a Francisco Maturana como técnico de la selección Colombia. Maturana había marcado una época en Colombia, siendo campeón de la Copa Libertadores con Nacional el 89 y clasificando a la selección al Mundial de Italia 90, el primero después de 28 años. En esta nueva etapa del chocuano en frente del conjunto nacional, Colombia logró su único título en la selección de mayores. A pesar de que fue un torneo marcado por la ausencia de Argentina y por una época llena de violencia en nuestro país, los colombianos no olvidamos aquel gol de Iván Ramiro Córdoba frente a México y la coronación en el Campín de Bogotá. Sin embargo, el desempeño del equipo de Maturana fue muy pobre en las eliminatorias al Mundial. Quedamos eliminados de Corea-Japón 2002 con pobres partidos, como por ejemplo la derrota 3-0 frente a Argentina en el Monumental. Perdimos 1-0 frente a Perú como locales y empatamos 0-0 frente a Ecuador del Bolillo Gómez. Adicionalmente, con Maturana en el banco, Colombia tuvo un pésimo inicio de las eliminatorias rumbo a Alemania 2006. Iniciamos perdiendo 2-1 frente a Brasil en Barranquilla. Bolivia nos goleó 4-0 en La Paz. Posteriormente, Venezuela nos ganó por primera vez en Colombia, fue 1-0 con aquel recordado gol de Juan Arango. El último partido de Maturana en el banquillo nacional fue frente a Argentina. Empatamos 1-1 en aquel partido en el que Óscar Córdoba cometió el error que le entregó el gol a Hernán Crespo. Terminó el ciclo de Maturana con 31 partidos dirigidos. En febrero del 2004 llegó el turno para Reinaldo Rueda. En su primera etapa en el conjunto nacional, Rueda dirigió 40 partidos. Además de dirigir la eliminatoria, llevó a Colombia a las semifinales de la Copa América de Perú 2004, en la que cayó frente a Argentina. De la mano de Rueda, Colombia tuvo una notable mejoría en las eliminatorias, sin embargo, quedó a un paso del Mundial. La increíble derrota 3-2 en el Centenario de Montevideo frente a Uruguay, en un partido que Colombia logró empatar luego de ir 2 goles abajo, además del empate 1-1 frente a Chile en Barranquilla, hicieron que la selección quedara fuera del segundo Mundial de manera consecutiva. Cuando todo hacía pensar que la federación le daría continuidad a Reinaldo Rueda, decidieron sacarlo de la selección, aparentemente por permitir la creación del Sindicato de Futbolistas Colombianos. En ese momento nombraron a Jorge Luis Pinto como técnico. Pinto venía de sacar campeón al Cúcuta Deportivo por primera vez en su historia.
Las cosas para el técnico santanderiano iniciaron muy mal. Su primer reto fue la Copa América realizada en Venezuela en 2007. El debut fue caída 5-0 frente a Paraguay. El segundo partido perdimos 4-2 frente a Argentina. Desde allí empezó una gran confrontación entre los capitanes del equipo y el técnico. En las eliminatorias a Sudáfrica 2010 las cosas empezaron un poco mejor. Por ejemplo, le ganamos a Argentina 2-1 en el Campín con aquel recordado gol de tiro libre de Rubén Darío Bustos. Sin embargo, la derrota 1-0 frente a Uruguay en el Campín y la goleada sufrida en Chile 4-0, en la que por ejemplo Giovanni Hernández jugó en una posición desconocida, hicieron que el ciclo del Pinto en la Selección Colombia terminara. El santanderiano dirigió 27 partidos y salió peleado con todos los jugadores y la prensa deportiva. En ese momento, la federación decidió apostar por Eduardo Lara, el técnico que había sacado a Colombia campeón del Sudamericano Sub-20 2005 con jugadores como Radamel Falcao, Freddy Guarín, Abel Aguilar y Hugo Rodallega. Lastimosamente, el desempeño de Lara en la selección fue muy pobre. Tan solo logró el 43% de los puntos disputados en la eliminatoria, quedando eliminado de Sudáfrica 2010, tercer mundial consecutivo al que Colombia no asistiría. Lara quedó entonces encargado de la selección Colombia Sub-20 que enfrentaría al Mundial 2011 de la categoría, celebrado en nuestro país. Allí los resultados tampoco fueron los mejores. A pesar de tener un equipo con buenos jugadores como James Rodríguez, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, la selección quedó eliminada en cuartos de final al caer derrotada frente a México. A finales del año 2010 y después de 3 eliminaciones consecutivas, la federación decidió volver al Bolillo Gómez, quien había sido el técnico de Colombia en el Mundial de Francia 98. Las cosas pintaban bastante bien. En la Copa América 2011, desarrollada en Argentina, Colombia dejó una gran impresión, con un equipo renovado, con buen fútbol, que hacían presagiar que el camino hacia Brasil 2014 podría ser diferente. Lastimosamente, el Bolillo Gómez se vio envuelto en aquel recordado escándalo de Boris, y a pesar de que los jugadores manifestaron su apoyo, los patrocinadores ejercieron gran presión, lo que hicieron que la federación tuviera que destituir al técnico colombiano tras 15 partidos dirigidos. Con el inicio de las eliminatorias a la vuelta de la esquina, la federación decidió apostar por Lionel Álvarez, quien era el asistente técnico del Bolillo Gómez. Lionel tan solo duró 4 meses al frente del banquillo nacional, ya que a pesar de iniciar la eliminatoria con una victoria histórica 2-1 frente a Bolivia en La Paz, empató 1-1 de local frente a Venezuela y cayó derrotado 2-1 frente a Argentina en Barranquilla. Cuando el país futbolero pensaba que quedaríamos nuevamente eliminados del Mundial, la Federación Colombiana decidió por fin meterse la mano en el bolsillo y hacer una gran inversión. Fue entonces cuando en 2012 fueron por José Néstor Pekerman. El profe Pekerman tenía una gran trayectoria en las selecciones juveniles argentinas, ganando varios títulos de la categoría, y también había dirigido a Argentina en el Mundial de Alemania 2006, quedando eliminado en cuartos de final frente a Alemania por penales. Tras un inicio opaco que incluyeron victorias frente a Perú 1-0 y derrotas frente a Ecuador, llegaron 2 partidos bisagras en la historia de la selección colombiana. Fueron la victoria 4-0 frente a Uruguay en Barranquilla y la victoria 3-1 frente a Chile en Santiago. De la mano del profe Pekerman, Colombia no solo logró volver a un mundial después de 16 años, sino que además cumplió la mejor campaña en su historia, al quedar quinto en Brasil 2014. El argentino estuvo al frente del conjunto nacional desde el 2012 hasta el 2018, dirigió 78 partidos, logrando el 61% de los puntos. Su último partido fue el de octavos de final frente a Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018. Así terminó una de las mejores eras de la selección Colombia en su historia, en la que por ejemplo estuvo tercero en el ranking FIFA durante 6 meses. Después de un corto interinato de Arturo Reyes, la selección Colombia contrató al portugués Carlos Queiroz, quien a pesar de haber tenido un rotundo fracaso en el Real Madrid, había dirigido a la selección de Portugal y a la selección de Irán. Al conjunto asiático lo había clasificado a los últimos 2 mundiales. El primer partido oficial de Carlos Queiroz en el conjunto nacional fue en la Copa América de Brasil desarrollada en 2019. Tras la victoria 2-0 frente a Argentina con goles de Duván Zapata y Roger Martínez, cierto sector de la prensa deportiva empezó a decir que por fin Colombia estaba jugando bien. Eso por una serie de críticas infundadas que el mismo sector de la prensa deportiva tenía frente al profe Pekerman porque simplemente el argentino no les daba información privilegiada. El romance con Queiroz duró poco. Tan solo fueron 18 los partidos que el técnico portugués dirigió a Colombia. Además de las goleadas 3-0 frente a Uruguay en Barranquilla y 6-1 de visitante frente a Ecuador, el juego monótono de la selección Colombia y las peleas al interior del vestuario hicieron que la continuidad de Carlos Queiroz fuera insostenible. Después de más de un mes de especulaciones en Chile y en Colombia, finalmente la federación confirmó a Reinaldo Rueda como nuevo técnico colombiano.
Después de su paso por la selección colombiana en 2004, Reinaldo Rueda ha logrado, entre otras cosas, clasificar a Honduras y a Ecuador a un mundial y ganar la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016. ¿Crees que con Reinaldo Rueda Colombia logrará clasificar al Mundial de Qatar 2022? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. 9:15. Un homenaje al fútbol.